celular y crece en estas condiciones. Es una bacteria bastante móvil, ¿sí?, que detiene su motilidad a una determinada temperatura. Produce beta-hemólisis, ¿sí? Es la única hemolítica que hemos visto. Y después la morfología. Es un bacilo corto, gram negativo. ¿Qué es lo importante con listeria? El cuadro clínico que produce. Sí. Miren, la listeria, ¿a quién les recuerda con esta formación de una cola? A un cometa, ya. ¿Y a qué bacteria que hemos visto hace un rato? ¿Se acuerdan de la Shigella y de la invasiva? Miren, la patogenia de la listeria monocitógenes, que es la única patógena del grupo, tiene que ver con 3 pasos. Primero, que la bacteria se internalice, ¿no es cierto?, y dentro del fagosoma active el pH, ¿sí?, active el pH mediante una listerolicina. Esta activación del pH por una sustancia producida por la bacteria hace que el fagosoma se rompa y la bacteria se libere, se replica en el citoplasma y adquiere una estructura que le va a permitir una polimerización. Por polimerización de la actina adquiere una cola que le hace formar este elemento que se llama filópodo. Esta es una protrusión de una célula hacia el otro lado, hacia otra célula, que lleva el nombre de movimiento direccional. Una bacteria de este grupo se internaliza, cambia ella misma el pH del fagolisosoma, porque no es como hemos visto en las enterobacterias, ¿no es cierto?, que la vacuola se rompe por la cantidad de bacterias que hay. Aquí no, aquí la bacteria regula el cambio ella misma. Se libera, adquiere la actina y pasa para el otro lado. En 3 pasos, los 3 pasos de su patogenia: la lisis del fagolisosoma, la replicación y el movimiento direccional. Todos estos procesos están codificados por la bacteria en un solo gen, ¿sí? Un solo gen hace todo esto. Además, sintetiza sideróforos y también fosfolipasas para dañar el tejido. Hasta aquí, esto está tranquilo. Eso es lo que hace la bacteria, va de un sitio a otro. La bacteria es adquirida por una persona en un alimento contaminado por heces de animales. Los brotes los brotes de estas infecciones aparecen sobre todo en temperaturas cálidas y los grupos de riesgo son los recién nacidos, las gestantes y las personas de baja inmunidad. Esta bacteria produce una enfermedad que les recuerda a qué otra que han visto la semana pasada. ¿Qué otra bacteria da cuadros de este tipo, con meningitis en recién nacidos o meningitis que aparecen a las 2 o 3 semanas de nacido? Es un estreptococo. El Agalactiae, ¿se acuerdan? El estreptococo Agalactiae. Da cuadros similares, ¿sí? Las gestantes, una gestante que adquiere la bacteria presenta un cuadro similar a una gripe, por lo que no es atendida, no se puede sospechar de la listeria, pero puede transmitirle al niño la bacteria que va a desencadenar todo este cuadro en el recién nacido, ¿sí? Cuadros bastante severos, son muy mortales. En los adultos, que no son gestantes o ancianos, pueden producirse cuadros de meningitis y septicemia, igual. La bacteria no se ve en el líquido cefalorraquídeo porque la cantidad de bacterias que existen son menores a las del límite. Por ejemplo, se necesitan 10, aquí aparecen 8. Son menores al límite mínimo de bacterias que sirven para ser observados. Pero la bacteria se puede cultivar y va a producir 3 cosas importantes: las colonias que crecen en 1 o 2 días y la beta-hemólisis. Se dice que la bacteria debe ser enriquecida en frío, es decir, ponerla a cierta temperatura. Y haciendo una concordancia con el cuadro clínico, ¿sí?, esta beta-hemólisis se puede potenciar cuando se hace esta relación de cambio. Christensen, Atkins, Mutchens y Petersen. Una reacción en la que ustedes ponen un medio de cultivo donde ha crecido lo que ustedes sospechan es una listeria, ¿sí?, siembran un Staphylococcus aureus beta-hemolítico y cerca a esas colonias. Y la beta-hemólisis de las bacterias sospechosas de ser unas listerias se hacen más grandes.
¿sí? Se evidencian más. Esta prueba es positiva y les permite identificar a la listeria. El interés de que ustedes aprendan o conozcan a esta bacteria radica en el hecho de que puede producir infecciones en una gestante que pueden pasar desapercibidas, ¿sí? Y después, el problema viene cuando nace el niño. Volamos con las neiserias. Ya. Las neiserias son diplococos gram negativos que se presentan en grano de café. ¿Qué neiserias son importantes o cuáles son las que nos interesan a nosotras? La que causa la gonorrea y la que causa la meningitis. La gonorrea y la meningitis. Tienen algunas diferencias en cuanto a su crecimiento, ¿sí? y a los elementos que pueden oxidar. En cuanto a factores de virulencia, comparten los mismos. Son bacterias que tienen una membrana externa y por lo tanto un lipo-oligosacárido. Aquí no hay lipopolisacárido, sino lipo-oligosacárido, pero la función es la misma. Este lipo-oligosacárido recibe este nombre porque no tiene el polisacárido O, que hemos visto en otras bacterias gram negativas. La función es la misma. Tiene pili que le sirven para la unión y son muy variables, también tienen capacidad de variabilidad antigénica y tienen un componente capsular. La única de las dos que tiene cápsula es Neisseria meningitidis. En cambio, la gonorreae tiene una carga negativa de tipo capsular, ¿sí? En cuanto a estructura, solamente Neisseria meningitidis tiene la cápsula. Y tiene unas proteínas de membrana externa, las porinas que le sirven de poros, ¿no es cierto?, para salida y entrada de nutrientes, las proteínas de opacidad importantes para la patogenia y las proteínas de reducción modificable. Chicos, si tienen que ir a otra clase, avísenme y vamos, no se preocupen. Aquí está la descripción de las proteínas porinas. Un detalle importante es que Neisseria gonorrhoeae solamente tiene la proteína porina B, sí, que es su principal proteína de membrana, el otro no la tiene. Y tiene las dos proteínas de opacidad. Esto es importante, les decía yo, en cuanto a la virulencia. La proteína de reducción modificable RPM, o como la quieran llamar, esta proteína anula la acción bactericida del suelo, ¿sí? Es antifagocida. Se une a la transferrina, tiene una proteasa. ¿Se acuerdan que había proteínas que rompían los anticuerpos? Bueno, esta tiene esto, la proteasa de inmunoglobulina A, y producen beta-lactamasa. ¿Quién es? La Neisseria gonorrhoeae. ¿Sí? Esto no está tan complicado. Esto ya lo conocen. La variabilidad antigénica en estas bacterias se ejerce en la estructura compuesta por pilina, en los pili, ahí, ¿sí? La parte que se adhiere y la parte carboxiterminal, que es muy variable. La Neisseria gonorrhoeae es una enfermedad de transmisión sexual. La bacteria va a ingresar e intervienen estos tres elementos en el ingreso. La presencia del lipo-oligosacárido desencadena la acción del factor de necrosis tumoral alfa y produce la inflamación. La bacteria entra a la célula, ¿no es cierto? Y después que se multiplica pasa al macrófago. En algunos casos el macrófago la puede matar, pero si no, regresa y sigue causando un daño tisular. La Neisseria meningitidis tiene una vía de transmisión distinta, entra por vía aérea, se transmite por vía respiratoria e ingresa a la nasofaringe, donde también es el reservorio, ¿sí? Y se va a multiplicar en las células de este tejido. La cantidad de microorganismos que aparecen aquí es muy grande, entonces pueden trasvasarse, ¿sí? La bacteria tiene la capacidad de traslocarse, atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central y producir la meningitis. Los niños están protegidos hasta los 6 meses, pero después ya no, ¿sí? Ya no. La acción de endotoxina es ejercida por el lipo-oligosacárido, no se olviden. Para los dos, las Neisserias
Ambas Neisseria, el ser humano es el único reservorio. Neisseria gonorrhoeae tiene un pico de presencia entre los 15 y los 24 años y se transmite por vía sexual, siendo la mujer la que tiene el mayor riesgo de contagio en un único contacto, más que el hombre. El estadio de portador asintomático, por lo difícil que es a veces ver el cuadro clínico, es la mujer. ¿Sí? En el hombre es más claro, porque aparece un exudado a nivel uretral que es visible, ¿sí? Y notorio. En cambio, en la mujer, la enfermedad aparece en el cuello uterino, a veces no es notado. La gonococcemia tiene que ver con la diseminación a partir de este punto por todo el organismo. Puede producir septicemia e irse a las articulaciones. En los recién nacidos, de madres infectadas, aparecen los cuadros que se conocen como conjuntivitis purulenta. En cuanto a la epidemiología de Neisseria meningitidis, es el humano el único portador y el reservorio es la nasofaringe. Tiene un estadio de portador asintomático los escolares y los adultos, y el hacinamiento favorece, ¿sí?, la diseminación. Tiene 13 grupos capsulares, que estos son los que producen la enfermedad con mayor frecuencia. Las enfermedades son estas: la meningitis y la meningococcemia. La meningococcemia es un cuadro severo de falla multiorgánica que puede llevar a la muerte y puede producir también artritis y neumonía. La tinción de Gram es de mucha utilidad en algunos casos para el estudio de esta bacteria. Para la Neisseria gonorrhoeae, en un hombre con sintomatología, es decir, con secreción uretral, es sensible y específica, lo que no es para una mujer y un hombre asintomático. El estudio se debe confirmar. En cambio, en la Neisseria meningitidis se puede ver las bacterias en el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? En el laboratorio aquí tienen las muestras. Dependiendo de la especie de la que estén sospechando, se toman pus, secreción uretral o líquido cefalorraquídeo o exudado nasofaringeo. En el caso de las enfermedades diseminadas, la función de una petequia les puede dar una muestra con muchas bacterias. Se utilizan los medios selectivos, en el caso de la Neisseria gonorrhoeae, y medios especiales para la meningitidis. El estudio de los antígenos es menos sensible que el cultivo, y la identificación, que es lo que se debe hacer al inicio con la tinción de Gram, hace que vean micrococos Gram negativos. ¿Sí? Listo, chicos. Terminamos con esto. La Neisseria se previene la meningitis con una vacuna hecha a partir de los antígenos de las cápsulas para los grupos más frecuentes. En cambio, la Neisseria gonorrhoeae no tiene vacuna porque no tiene cápsula. Y la proteína B y la proteína por B es altamente variable en ellos, por eso no se puede formar una vacuna. El tratamiento para el gonococo es la penicilina, y las demás cepas han creado resistencia. Ahora sí, chicos, muchísimas gracias.